El cerebro es un órgano plástico con millones de neuronas. Es un proceso de capas sucesivas: el cerebro instintivo o reptiliano, el límbico o emocional y el racional o corteza cerebral. La mente es actividad, son los pensamientos y las emociones contenidas en el cerebro. Haciendo un paralelo con Internet, a mayores contactos en redes sociales, mayor expansión en información y conocimiento. Y a mayor conexión neuronal, mejor funcionamiento del cerebro. Hoy sabemos que los circuitos neuronales y las emociones interactúan en la toma de decisiones, el razonamiento y la conducta. Seres humanos seguimos siendo básicamente seres emocionales. Son las tecnologías de la información y la comunicación que encienden en el cerebro el sistema de recompensas y la promesa de placer. Por eso hablamos de tecnología adictiva. El exceso de información detona el sistema de alarma en la corteza cerebral, produciendo la hormona del estrés. Esta hormona aumenta la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea y libera las reservas de energía de nuestro sistema nervioso. Con el método de gestión NeuroTIC, que propone entrenar la atención, focalizar el cerebro y potenciar la concentración, evitando el impacto negativo de las TIC en nuestro cuerpo. Se trata de gestionar, porque implica administrar, programar y planificar nuestro cerebro para el uso sustentable y no adictivo de la tecnología. La gestión NeuroTIC es una metodología de la prevención. Requiere de diferentes técnicas como respiración, entrenamiento para el propósito, meditación, mindfulness, pensamiento lateral y programación neurolingüística. Todas para manejar el tiempo, las emociones e incrementar la creatividad. Bueno, vamos a comenzar a trabajar con este tema de la prevención de los riesgos laborales en el uso de las TIC, para lo cual me gustaría compartir con ustedes algunas técnicas fundamentales respecto a lo que es la prevención y lo que es la provención. Justamente en el video escuchamos a anticiparse a una dificultad, para prever un daño, para avisar a alguien de algo. Pero cuando hablamos de prevención, hablamos de proveer a una persona de técnicas o de herramientas para lograr un objetivo. Y me gustaría que tengamos en cuenta esta diferencia para poder entender cómo tramitar, cómo gestionar nuestro cerebro para un uso sustentable y no adictivo. Hablamos de riesgos laborales. Justamente son aquellas posibilidades que tiene un trabajador de sufrir un accidente o una enfermedad vinculado a su trabajo. Por eso los riesgos laborales justamente pueden dividirse en enfermedades profesionales o accidentes laborales. Y hablamos de TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, que procesan, que almacenan, que transmiten la información, pero las computadoras no tienen creencias, no tienen valores, no tienen sentimientos, no se enamoran, por lo menos por ahora. Los seres humanos somos muchos que hizo. Nos da la idea, la neurocognitiva es la unión de dos disciplinas. Por un lado, la psicología cognitiva, que estudia todo lo que es las funciones superiores, y por otro lado, la neurociencia, que estudia puntualmente el sistema nervioso.
Desde este concepto, la neurociencia cognitiva, y tomando a Ramón Santiago y Cajal como el padre de la neurociencia, y recordando que justamente en 1906 él obtiene el Premio Nobel de Medicina, vamos a ver nuestro cerebro en su triple función. Estamos viendo un cerebro, pero en realidad el hombre, que es una evolución, el hombre que comienza siendo cuadrúpedo, pasa a ser bípedo, en principio no puede hablar, luego empieza a sociabilizar, y no con el peso en sí, porque el cerebro continúa pesando exactamente lo mismo, 300, 1400 gramos, sino con el volumen del cerebro, que sí es lo que ha cambiado. El 80% de ese volumen mayor está ocupado. ¿Se entiende? Porque hay algún sonido por ahí en la línea. Entonces, este triple cerebro que nace con el reptiliano, este cerebro de hace... Entonces, estábamos hablando de este modelo triuno, en donde el cerebro tiene una triple capa, reptiliano del cerebro de hemisferios divididos. Todas las funciones se multiplican a través de los lóbulos que conforman este cerebro, que son los frontales, parietales, occipitales, y que nos van a inducir a lo que es el razonamiento y el pensamiento. Ahora bien, nosotros hablamos de cerebro, pero hay un concepto más que tenemos que tener en cuenta, que es el concepto de mente. No sé si se ve el slide. ¿Cuál es la diferencia entre la mente y el cerebro? Decíamos que el cerebro es un órgano físico que tiene un tamaño y que tiene una ubicación justamente en el cráneo. Pero la mente no es un órgano físico, es etéreo, no tiene un límite, no tiene peso. Y en la mente, algunos nos dirán que es el alma, algunos nos dirán que es el subconsciente o el inconsciente, donde radica la sabiduría, donde radican justamente las funciones superiores como discernir, razonar, pensar. Entonces, ciertamente, la unidad cuerpo, cerebro y mente se toma como unidad porque es imposible estudiar o analizar por aislado cada uno de estos conceptos, y lo necesario es entender que están unidos y a su vez relacionados con lo que es el medio ambiente. O sea, la unidad inferior es la unidad cuerpo-cerebro-mente y la unidad superior es la unidad cuerpo-cerebro-mente y medio ambiente. Ahora bien, ¿de qué nos sirve a nosotros y cómo relacionamos estos conceptos con los riesgos laborales? El cerebro controla y regula cada una de nuestras acciones y reacciones, pero los filtros son nuestras experiencias, nuestras creencias, nuestros ideales, nuestros esquemas mentales. El cerebro interpreta la realidad a partir justamente de los sentidos. Es decir, en realidad el cerebro es una interfase, es una conector entre la mente y los 5 sentidos que hacen a nuestro cuerpo. Y esto nos sirve para entender que las emociones, que hasta no hace mucho se ubicaban en el corazón, hoy sabemos que efectivamente radican en nuestro cerebro, específicamente en el cerebro límbico, específicamente todavía más en lo que es la amígdala. Entonces, ¿por qué nosotros pensamos que tomamos decisiones durante el día más
desde lo emocional que desde lo racional. Si pensamos que este cerebro límbico mamífero tiene 200 millones de años y que el neocórtex solo lleva 100.000 años, es muy lógico que todas nuestras decisiones de carácter inconsciente pasen directamente por el cerebro límbico o mamífero. Y esto nos lleva justamente a entender por qué en el juego de la memoria nosotros únicamente recordamos aquello que nos sorprende, que nos da miedo, que nos entristece. Por eso, cuando hablamos de un entrenamiento o hablamos de una capacitación, la memoria de corto plazo o memoria de trabajo entra en juego justamente cuando estas experiencias tienen la sumatoria de la emoción. Y entramos en lo que es la revolución 4.0, el trabajo 4.0. Esta cuarta revolución que más que una nueva tecnología es una transición y una sinergia entre las máquinas y las personas. Esta revolución 4.0 requiere competencias laborales muy específicas, como la inteligencia emocional, como el neuroliderazgo, como una política de atracción de talentos, como conformación del pensamiento crítico, entendiendo que la sociedad es cada vez más líquida, más horizontal y menos verticalista. La inteligencia artificial compitiendo con nosotros, esta convivencia intergeneracional que nos lleva necesariamente a pensar nuevos modelos sindicales y el método de gestión Neurotic justamente para poder aumentar y mejorar estas competencias laborales y prevenir justamente los efectos nocivos en nuestro sistema nervioso. Veamos estos estilos generacionales y tratemos cada uno desde su casa, desde su país, y aprovecho también ahora que los veo a poder saludar a cada uno de aquellas personas conectadas en los distintos países y por supuesto un agradecimiento a la Fundación Universitas. Los baby boomers, del 45 al 61. Para ellos lo más importante es el trabajo, en un esquema de crecimiento vertical que debió ayornarse a la tecnología. La generación X, del 62 al 81, tampoco nacidos en la tecnología, pero justamente una generación de transición, con mucha culpa de los padres y hacia los hijos. Una vida digital que aparece justamente en la madurez. La generación Y, la de los millennials, del 82 al 2000, con múltiples tareas. No se concibe la vida sin la tecnología y hay prioridad de la calidad de vida. La generación Z, que aparece a partir del 2001, primera generación absolutamente digital, nativos digitales, multitasking, modelos que tienen que ver ya no con los artistas de Hollywood, sino con los influencers, modelos que tienen que ver con aparecer en las redes como forma de identificación. El Instagram, subir las fotos a través de las selfies, y finalmente la generación más nuevita, la que todavía no entró a la PEA, a la población económicamente activa, la generación alfa, nacida a partir del 2010, hijos de quienes eran la generación de nativos digitales. Surfean en la sobreabundancia informática. Algunos lo llaman pester power, son los que eligen cuando van al shopping o al supermercado qué artículos comprar. Es la generación del siglo XXI, neómanos, adictos a la novedad y absolutamente consumidores. Con esta crisol de generaciones atravesadas y de estilos atravesados por las tecnologías de la información, el trabajo conectado remoto aparece como la forma más precisa justamente de trabajar a distancia y a través de las tecnologías, en una sociedad líquida, flexible, con cambios disruptivos y constantes.
Y en este trabajo 4.0, con este protagonismo de las TIC evidentemente han mejorado nuestra calidad de vida, esto es indudable, pero sin embargo, muchas sombras que hacen a estos riesgos laborales, a estos riesgos inclusive psicosociales, tienen que ver con la creación de una memoria exogámica, una memoria por fuera de nuestro sistema nervioso. ¿Y qué es esto? Algunos lo llaman el efecto Google. Las TIC modifican nuestro comportamiento, modifican nuestro cerebro, creando inclusive nuevos modelos de sociabilización y educación que antes, como ejemplos, solamente teníamos la escuela, la casa, el club, la iglesia, la sinagoga. Hoy, ¿quiénes son los modelos? Los modelos están en las redes sociales. Y este efecto Google, algunos abanderados en la crítica hacia el Internet, nos dicen, como Nicolás Carr, que Internet nos hace cada vez más estúpidos. Y este es el nombre del libro. Esto refiere a una forma de información fragmentada, de un conocimiento no reflexivo, no contemplativo. En la vereda de enfrente de Nicolás Carr, otra neurocientífica investigadora en la Universidad de Harvard, Alloway, nos dice, no nos estupidiza, lo que pasa es que hay un nuevo estilo de pensamiento, hay una nueva forma de recrear la información, de buscar esa información fragmentada. Somos cada vez más similares a las redes porque cada vez tenemos mejor posibilidades de encontrar la información. Con estas dos dicotomías nos estupidiza y nos ayuda a encontrar información en forma más rápida, estamos absolutamente convencidos que nuestro cerebro se impacta con el uso de la tecnología. Lo que hace a entender que esta tecnología es realmente una adicción sin sustancia. ¿Por qué? Porque la tecnología enciende nuestro cerebro, puntualmente en la corteza cerebral, puntualmente en el neocórtex, en lo que es el lóbulo frontal específicamente, la promesa de placer, el sistema de recompensas. Y esto genera que la hormona del estrés, la noradrenalina, y también varias proteínas que tienen que ver con la cortisona, comienzan a producir efectos que tienen que ver con el aumento de la presión arterial, de la respiración que se hace más rápida, el aumento, muchos dolores de cabeza, falta de equilibrio, síntomas que tienen que ver justamente con esta alerta, este sistema de alarma que se enciende en nuestra corteza cerebral y que hace a todas luces que la tecnología sea una adicción. Algunos, desde la biología de la adicción, lo entienden en el sentido de que logra esta adicción hacerme perder el control, no tener otro interés fuera que la tecnología, tener una dependencia psicológica e interferir efectivamente en la vida de relación. Hay varios estudios y muy interesantes que determinaron, inclusive la Organización Mundial de la Salud sacó un informe muy interesante hace 2 años que dijo que uno de cada 4 personas sufre algún trastorno de su conducta que deriva en un trastorno neurológico. Es decir, el impacto de las TIC en nuestro cerebro es realmente adictivo. Entonces, ante las consecuencias del mal uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que provocan aislamiento, que nos provocan un distanciamiento emocional, que provocan que la atención nuestra sea parcial, que no sea reflexiva, que únicamente muy a corto plazo, no a largo plazo, que haya siempre búsqueda de recompensa inmediata. En un día nosotros como promedio solemos mirar nuestro teléfono celular unas 150 veces
siempre esperando noticias. Esto realmente hace que estemos absolutamente pendientes de esta tecnología. Y dentro de las consecuencias del mal uso de la TIC, hay algunas que son realmente muy concretas, como ser, por ejemplo, el no mobile phone phobia, que es la nomofobia, ese miedo que seguramente todos los que estamos compartiendo esta presentación hemos sentido una vez por olvidarnos el celular, por quedarnos sin conectividad. Una experiencia muy interesante del año 2011 en el Reino Unido, en lo que fue la oficina de correos de allí, en una escala de 2.200 personas entrevistadas, más del 50% refirió sentir justamente una situación de pánico, de fobia, de estrés por olvidarse su teléfono. Y lo más llamativo que la mayoría de ellos habían sido hombres. Muchos de estos daños también tienen que ver con lesiones por movimientos repetitivos. Por ejemplo, el túnel carpiano por el uso del mouse, también tendinitis por el sostén, cuando uno sostiene o sostiene mal el celular, en especial el tema de la tensión ocular, que tiene que ver justamente con la sequedad de los ojos, muy interesante porque si en una conversación promedio uno parpadea unas 150 veces, en una pantalla uno solamente parpadea 7 veces. Esto realmente es un daño muy efectivo, como también en especial para aquellos que manejan los videojuegos, el tema de la deshidratación o el tema de la vibración fantasma. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado, y no teníamos el celular con nosotros, que lo teníamos vibrando en nuestro bolsillo? Esto da lugar a afecciones muy graves que tienen que ver con el tecnoestrés y la tecnoadicción. Una y otra refieren, en el caso del tecnoestrés, a este impacto negativo que producen las TIC dentro o hacia el bienestar físico y mental de la persona. La persona puede estar estresada, sea porque no puede adaptarse a la nueva tecnología o a los cambios tecnológicos, o sea también porque tiene un exceso de información y sufre de lo que se llama la tecnoadicción, la fatiga informática, la infoxicación. Este mal, conocido como el mal de las 3 I, que seguramente lo hemos sufrido, padecido o padecemos la mayoría de nosotros, los que trabajamos especialmente en temas de trabajo conectado y remoto, o sea, teletrabajando en alguna de las escenas de nuestros países, tiene que ver con irritabilidad, impaciencia e insomnio. Ahora bien, ¿qué hacer ante el efecto negativo o el impacto negativo de las tecnologías de la información y la comunicación? Una de las propuestas que yo comparto con ustedes es justamente la de gestionar nuestro cerebro. La gestión NeuroTIC tiene como objetivo preparar, programar el cerebro para un uso sustentable y no adictivo de la tecnología. Se basa en la prevención, así como hablábamos en las primeras presentaciones, en los primeros slides, prevención y prevención. La prevención aplica a una serie de técnicas o prácticas que tienen que ver con esto tan escaso que tenemos en el mundo de hoy, que es justamente la atención. Es un bien escaso, es un bien que está en desaparición y que la idea es justamente combatir esa crisis que está dada no por la celeridad, sino por la dispersión, por la fatiga informática. Este método GNT justamente apunta a buscar la economía de la atención. ¿Y cómo? Se trata de un sistema abierto y dinámico. Como todo sistema, requiere un proceso. Y es dinámico
porque recibe inputs de la afuera. Así como decíamos, en las primeras permite que el medio ambiente justamente impacte en la unidad cuerpo, cerebro, mente. El neuroplaneamiento tiene 3 etapas. La primera, como nosotros hemos compartido hoy, el conocimiento del cerebro. ¿Qué es el cerebro? Este órgano vago que hablábamos, este órgano que lo que quiere en su faz reptiliana es la supervivencia, no gastar la energía, esa energía conformada por el oxígeno y la glucosa, preservarse. Para preservarse no quiere cambiar, se queda en la zona de confort. La segunda etapa son las prácticas, las técnicas, que tienen que ver con la respiración, la meditación, el yoga, el mindfulness, la PEP, la programación neurolingüística y el pensamiento lateral. ¿Y por qué estas prácticas? Pensemos en la respiración, por ejemplo. La respiración, que es el ingreso de oxígeno y emanación de dióxido, es una técnica que nos produce el anclaje en el presente. Yo no puedo respirar por ayer y no puedo respirar por mañana. Esta técnica, que implica que en principio sea involuntaria, todos respiramos mientras estamos vivos, adquiere voluntariedad cuando yo me concentro, mindfulness, cuando yo medito y practico las asanas en el yoga, para justamente manejar esa respiración y convertirla cuando estoy en una conversación difícil, cuando voy a una negociación, cuando estoy ante un tema estresante o la resolución de un problema. El enfoque del pensamiento para el propósito justamente me da esa concentración para dirigirme pensamiento a través de la programación neurolingüística y el pensamiento lateral. En la vida nada es negro y nada es blanco, todo es gris, con lo cual este pensamiento lateral, que es probabilístico, nos permite hacer un ejercicio de tal manera de lograr distintas resoluciones a partir de la gestión del cerebro. Y la última etapa tiene que ver con el hábito. Cuando yo convierto esto en lo cotidiano, en lo habitual, y entiendo que únicamente el 2% de mi cerebro puede atender al mismo tiempo distintas circunstancias o acciones que se le producen. El cerebro nunca se apaga, el cerebro siempre está encendido, pero solo un 2% racional. Cuando yo convierto estas acciones en habitualidad, me permito trabajar con mayor calidad de vida. Y esto requiere capacitación, requiere entrenamiento, porque es un aprendizaje que me da empoderamiento, que me permite crecer. Y este crecimiento tiene que ver con entender que así como la tecnología tiene esta factibilidad de tener un uso nocivo, la misma tecnología nos provee de algunas apps o de algunas alternativas para lograr el detox digital. Algunos países con el derecho a desconectarse, lo habíamos compartido en una ponencia que se hizo también a través de la Fundación Universitas. En otros, donde la ley no existe, Francia tiene ley de desconexión, el derecho a desconectarse, otros países no lo tienen, como Argentina, el poder realizar protocolos para que las empresas lo puedan implementar y las empresas y los sindicatos lo puedan determinar como una cláusula paritaria. Este uso de la tecnología con inteligencia se con el aporte físico y la relajación que aquellas prácticas determinaron. Entonces, nuestro trabajo tiene que ver con la mejora de la empleabilidad, la mejora de las competencias laborales, el poder prevenir, más que prevenir, estos riesgos laborales que convierten a la tecnología en un posible efector de enfermedades profesionales o de accidentes de trabajo. Está en nosotros el poder hacerlo. Muchas gracias.